Mercedes Burneo de Arias, con quien habíamos tenido ya una conversación muy amena en un programa anterior. Pero hoy volvemos con nuevas cosas para quienes disfrutan dominicalmente de tan importante radio programación de Centinela del Sur. Doña Michita, queremos que nos recuerde usted aquella anécdota que pasó allá antes del siglo, cuando el obispo de Loja, José María Maciá y Videla, obispo de 1876 a 1896, era perseguido y huía al Perú. En ese tiempo, como le dije, licenciado, yo todavía no existía, por referencias de mi mamá, y que ellos conversaban y hablaban sobre esto. Decían que cuando lo desterraron al obispo Macía, mi abuelito tenía una mulita que era sumamente mansa. Entonces solo en esa viajaba él para hacer sus recorridos por los pueblos y todo lo que él recorría como obispo. Y que en ese tiempo ya lo desterraron y se iba al Perú. Y ellos le habían dado la mulita para que vaya, porque era sumamente mansa. Pero que en ese tiempo había la recluta de bestias cuando había asuntos así políticos. Y le habían querido quitar la mulita al obispo. Él se había bajado de la mula y les había entregado, pero cuando el soldado subió a la mula, ella se había puesto imposible y que lo aventó el soldado al suelo y que no pudo volver a montar en la mula. Entonces había tenido que volverle la mulita al obispo para que él siga su camino en la mulita porque había sido imposible. Así que parece que Dios le ayudó al obispo, porque como era un obispo tan bueno, Dios le ayudaba en todo. Esto es lo que me contaba mi mamá. Yo, como les digo, yo no he presenciado esto. Muy interesante anécdota. Doña Mercedes es hija del señor Agustín Burneo y Matilde Riofrío. ¿Y cómo se llamaba su abuelito, el que proporcionó la bestia a Monseñor Maciá y Videla? Agustín Riofrío. Agustín Riofrío y Carrión. Y Carrión. Y a propósito de la recluta de Acémilas que usted nos narra, que hacía antes la soldadesca, ¿qué cuidados tomaba la gente para que no suceda aquello, pues, de quitarle sus mejores animales? Lo que yo recuerdo era que cuando ya anunciaban por medio del bando que llamaban antes, que no había otra forma de comunicarse, y ordenaban que se reclute las bestias para cuando necesitaba el ejército salir. Entonces todo el mundo escondía sus animales y los que no los podían esconder se veían obligados a bajar de las bestias y entregar los animales a los soldados. Eso era. ¿Algún caso especial que ocurrió entre sus familiares por defender sus animales? Claro, mi papá una vez que hubo ya recluta, cogió la mulita que él tenía, que había acabado de llegar de la hacienda, y la escondió en un cuarto para que no se la quiten. Y esto hacían muchos, esconder sus animales, para que no les quiten las bestias. ¿Esconderla aún en el cuarto? Aún en el cuarto, ahí la metió para librarla de que le quiten la mula. A propósito de bando también, era la única forma como la gente sabía las noticias oficiales, ¿no? Era la única forma porque tocaban una corneta en la plaza, entonces todo el mundo acudía a la plaza a ver qué era lo que pasaba. Entonces allí oían las noticias de seguramente lo que pasaba en el gobierno, no había otra forma de comunicación, que yo recuerde a lo menos. Toda la gente corría a ver qué decían las noticias. Eso era todo el mundo. Viejos, guaguas y todo, a ver qué era lo que pasaba en la plaza. El único medio de transporte también antaño era pues la acémila. Usted, cuando era niña, nos manifiesta cómo eran esos viajes del Catamayo acá. Refrésquenos un poquito la memoria. ¿Cómo era aquel camino? ¿Qué es lo que hacían ustedes para transportarse desde el Catamayo, donde era la hacienda, y tenía que venir usted a estudiar en Loja?
Los viajes eran bien difíciles por cuanto ni camino siquiera había, eran unos caminos estrechos y peligrosos. Y como no había otra forma de transporte que a mula, y entonces había que prepararse desde la víspera, ver las bestias, ver los peones y salir pues con todos los trabajos que puede tener, porque todos éramos chicas todavía y no podíamos ni montar, entonces tenía que venir un peón al lado de cada criatura, cuidándola y viéndola que no caiga, hasta llegar aquí en Loja, que duraba el día entero el viaje, porque era bastante difícil. Y a propósito de esto, usted nos dice que la víspera se preocupaban ya los peones de aperar las acémilas para ver que nada les falte, es decir, como si dijéramos nosotros actualmente revisar el carro, ahí revisaban que la acémila esté en buenas condiciones. Claro, mi papá tenía la prolijidad de que el día anterior ya vean que no falte nada, que esté todo listo, porque había que salir bien en la madrugada, se salía entre las 5 de la mañana y a esa hora pues ya debía estar todo listo para que no haya ningún trabajo en el camino. Eso lo hacían a víspera los peones que ven y salían con nosotros. ¿Puede indicarnos usted los lugares así con relativa precisión por dónde era el camino de la toma hacia acá a Loja? ¿Por qué sectores? A ver, el camino era casi por donde es ahora la carretera vieja, por el pie del Villonaco. En ese trayecto había una sola casita que le llamábamos La Chingana. Ahí se llegaba, ahí se comía, se almorzaba el fiambre que se traía desde la hacienda y se seguía el viaje y se pasaba por el pie del Villonaco, que toda la vida estaba lloviendo. Es decir, el Villonaco era un verdadero bosque y todo el tiempo atraía las aguas, había lluvia todo el tiempo. Debe haber sido montaña porque no faltaba el agua jamás. De ahí de la peña mismo brotaba toda la vida un poco de agua, ¿no? Que cuando las bestias tomaban esa agua era muy helada, lo mismo que tome la gente. Se enfermaba y hasta se moría la gente tomando esa agua de Villonaco, era muy helada y hacía mucho frío. Mucha gente se engarrotaba. Se engarrotaba y lo mismo les pasaba a las bestias que tomaban esa agua, por eso pasaban sin dejarlas tomar el agua de Villonaco. Usted nos cuenta que el paso por el Villonaco hacia Loja era realmente peligroso. ¿Existía alguna enfermedad especial que daba si alguien estaba con el paludismo y venía de la toma acá a Loja? Claro, daba la perniciosa, que se llamaba, que era una enfermedad mortal si no se la atendía a tiempo. Muchos murieron con la perniciosa. ¿Hay alguna anécdota especial de tipo familiar, cuando ustedes han pasado por el Villonaco? Yo recuerdo una vez que traíamos a mamita enferma, como no habían caminos buenos, ni carretera, ni nada, entonces se la traía en chacana, que llamaban antes, ¿no? Y al pasar por Villonaco, pues el frío era tan intenso que se engarrotó las guaguas sobre todo, no los más pequeñitos que venían. Y el doctor Julio Armijos, que estaba yendo a traer a mamita, había entrado a La Chingana a pedir que le den agua para calentarlos en alguna forma. Así que la señora le había dicho que ella no tenía ese rato agua y que lo que tenían una olla de mote hirviendo, que entonces de esa agua de mote el doctor Julio le puso bastante panela y les dio a los guaguas porque ya estaban engarrotados del frío. Tal era el frío que hacían ese paso a Villonaco. El camino de descenso desde el Villonaco a Loja era por los eucaliptos, por Belén y por el Plateado, es decir, el camino antiguo que había de irse a encontrar a la Virgen. Sí, el camino antiguo, por donde entraba la Santísima Virgen también. Continuamos con esta grata conversación con doña Mercedes Burneo de Arias. Algo muy importante y que por estar justamente próximos a las festividades de Todos Santos, queremos que usted nos narre, había esa costumbre de vender las figuras para Todos Santos aquí en nuestra ciudad cuando usted era niña, ¿recuerda? Desde que yo recuerdo se vendían las puercas y tal como es ahora, pero en el mismo portal.
y se vendían las puercas, se vendían esas figuritas chiquitas para hacer compadres, que era de gran novedad en mi tiempo. Y todo lo que venden ahora se vendían desde que yo recuerdo. ¿Qué otras figuritas hacían? Hacían caballos, hacían tortugas. Las guaguas. Las guaguas que eran de nombre, porque esas las hacían muy bonitas, con ya figuritas bien hechas, ¿no? Y esa era la entretención de viejos y guaguas, así era. ¿Nos recuerda usted algunos nombres de personas que tenían la costumbre de salir al portal y vender las figuritas? Yo recuerdo de una señora, ¿cómo se llama? Ortega, Mercedes Ortega creo que era las que mejores figuras vendía. Pero en esas eran bien hechas porque tenían todo lo necesario, ¿no? Y se esmeraban en hacer las figuras bien hechas. Buen sabor. Buen sabor. Siempre el portal de frente al museo, es decir, de la calle 10 de agosto, fue aquel en que se ubicaban las figuras de Todos Santos. Ese era el portal de la venta de figuras, lo mismo que es ahora, el mismo portal. Y en el portal del Teatro Vélez, allí en la calle Bolívar, ¿qué había? En ese portal habían comercios y las ventitas que ponían los que se llaman uruguayos, les dicen, pues, pero no sé en ese tiempo por qué les decían así, entonces ahí vendían lo mismo que venden ahora los que se sientan ahí, pero más cantidad de gente había. A propósito de Todos Santos, ¿usted compraba las figuritas y tuvo alguna oportunidad de hacer compadre o comadre a alguien? Sí, yo hice comadre a una chica quiteñita, era la guagua, que hija de la señora Piedad Portilla, que arrendaba la casa de mi papá. ¿Y del general Enríquez Gallo? Del general Enríquez Gallo. Y ella me cogió mucho cariño y pasaba conmigo porque ella estaba interna en ese tiempo, pero la chiquita pasaba conmigo en el colegio. Entonces yo la hice comadre con una figurita de pan, que les llamó a ellos la atención porque eso no habían visto. A ver, ¿cómo fue la ceremonia? La ceremonia fue, pues yo salí del colegio y ellos ya habían tenido todo preparado. ¿Del colegio de las Marianitas? Del colegio de las Marianitas. Salí y entonces ellos ya habían tenido, la señora, todo listo y preparado. Mandamos a ver al esposo, que era el jefe de zona, y entonces hicimos ahí muy bonito todo, y él sirvió de cura, hizo el bautizo de la guagua y quedó de comadre la chiquitica. Pero la niña era hija del general Enríquez, ¿no? Sí, del general Enríquez. Pero el jefe de zona entonces era otra persona. Yo no recuerdo el nombre del jefe de zona, no lo recuerdo. Pero se cumplió la ceremonia de hacer compadres con las guaguitas de pan. Sí, la guaguita de pan, que a ellos les llamó la atención porque ellos no habían visto eso nunca, ¿no? Pero eran unas guaguitas bien hechitas, bien formaditas. Entonces las acomodaba bonito, como se acomodan las guaguitas para el bautizo, y se bautizaba. Qué importante saber esta costumbre que parece ser netamente lojana. El precio que tenían en ese entonces las figuritas, ¿no recuerda usted? Yo el precio de las figuritas no recuerdo, pero deben haber sido baratos porque el pan era sumamente barato, pues en ese tiempo se decía $1, $2. Entonces, tiene que haber sido baratos. Qué gratos estos recuerdos de su niñez. ¿Puede ahora recordarnos usted cómo eran las muñequitas que ustedes compraban o que les obsequiaban para que ustedes jueguen cuando eran niños? Habían unas muñequitas que tenían la carita de losa, las manitos, los piecitos, y el resto era de acerrín. Eran muy lindas. Y también las muñecas de trapo que hacían para vender. Las andaba vendiendo un hombrecito que de mal nombre le decían Tillolo. ¿Cómo? Tillolo. Tillolo. Entonces él vendía las muñequitas de trapo, que todos les comprábamos porque nos encantaba, y como no había más tampoco, era lo único que podíamos tener. Así que con eso jugábamos. También mamita nos hacía hacer las muñequitas y con eso pasábamos. ¿Ustedes hacían las muñecas de trapo? Hacíamos las muñecas de trapo, nos las daba cortando mamita y hacíamos las muñequitas de trapo. Dígame, ¿en qué lugar se podía comprar, tener a mano una muñequita de esas que usted dice con carita, manitos y pies de losa? Hay en estas ventitas que ponían los uruguayos, ahí es donde comprábamos.
Y en ese tiempo no habían las muñecas de plástico, como hay ahora, con pelito, con los ojos. No, eso no había en ningún lado, no había donde comprar. Como nosotros no nos compraban propiamente en ese tiempo juguetes. Pero usted nos dice que su tío, el canónigo Fernando Lequerica, les trajo una muñeca bonita. Pero él nos trajo del Perú, de allá nos trajo unas muñecas, las primeras que habíamos tenido nosotros. Eran ya grandes, como las que venden ahora, pero nos las trajo del Perú. ¿De material especial? Sí, iguales a las que venden ahora, iguales. ¿De caucho, de material sintético? No eran de caucho, pero eran, más creo eran, la cabecita eran ya crespas, bonitas. Eran unas muñecas muy lindas, pero traídas del Perú, en nuestro lugar no había. Algo muy importante también que deseamos que usted nos cuente, porque los lojanos necesitamos saber, es sobre la infancia de ese gran personaje que es Eduardo Kingman Riofrío, ese gran pintor. Usted cuando era niña compartió también sus momentos de diversión con ese personaje. Sí, pues nosotros somos primas, yo era prima hermana de Eduardo y íbamos mucho a la casa de mi tía, y entonces de la casa que es ahora fue después del doctor Miguel Ángel Aguirre. Tenía 4 corredores y él pequeñito nomás, porque él fue pintor desde pequeñito. Él pintaba con tiza o con carbón, con lo que se le presente en el corredor. Ahí se echaba en el corredor y pintaba toda clase de pinturas, porque fue pintor desde que nació. Entonces él tenía el corredor cubierto de pinturas, ni se limpiaba siquiera. ¿Puede recordarnos usted los nombres de los padres de Eduardo y Nicolás Kingman Riofrío? Era el doctor Kingman, que estaba de médico en las minas de Portobelo. Extranjero, ¿no? Sí. ¿Y la mamá? La mamá Rosa Riofrío, que era mi tía. ¿Cómo cree que se conoció a un extranjero con su tía, el doctor Kingman? Yo me imagino que sería en la casa de mi papá, porque él era muy amigo, porque él en ese tiempo llevaba el ganado a Portobelo y entregaba en Portobelo. Para las minas, ¿no? Para las minas de Portobelo. Entonces, me imagino que ahí se ha de haber hecho amigo, ¿no? Yo era demasiado pequeño, no recuerdo, pero... Recuérdenos alguna anécdota especial en la que el pintor Eduardo Kingman Riofrío haya demostrado su afición por la pintura desde niño, su vocación. Una vez, pues, que hubo una revuelta de los carniceros, que era... No sé qué sería don José María Palacio. Era intendente. Seguramente. Y entonces los carniceros pues habían ido a la plaza, y entonces esta mamita y la chochita por ahí en el... Es decir, que le armaron su revuelta, porque armaron la revuelta, les pedía sí, que rebajen los precios. Que rebajen los precios de la carne. Y ellas habían estado por ahí viendo el alboroto, pues lo habían pegado por la calle corriendo, ¿no? Y él las había estado viendo desde la puerta de la casa. Ah, el pintor Eduardo. Eduardo. El niño Eduardo. Entonces. Eduardo, sí, pues un guagua todavía era. Y cuando ellas llegaron, que no era mucho el trayecto, pero cuando ellas llegaron ya las tuvo pintadas exactamente tal cual las había visto en el corredor de la casa. Que eso nos llamó pues muchísimo la atención, y sobre todo las personas mayores que vieron la pintada de Eduardo exactamente como ellas eran. ¿Y con qué ropa vestían pues antes? Vestidos largos. Ah, con vestidos. Sí, largos. Con vestidos largos, y ellas se habían alzado el vestido que corrían por media calle. Pero el retrato fue excelente. Exacto, es que las había pintado viéndolas llegar. Estamos en este diálogo maravilloso con doña Michita Burneo de Arias. Bueno, y Eduardo Kingman, cuando empezó a pintar, hizo muchos trabajos, muchos cuadros de Loja. Bueno, ellos se fueron de aquí de Loja cuando él era muy pequeñito todavía. Él propiamente su pintura la empezó ya en Quito, porque aquí en Loja él solo hacía cositas así pequeñitas, ¿no? Pero ya el verdadero pintor fue en Quito. Ellos se fueron muy pequeñitos de aquí de Loja. Usted nos cuenta que tenía un cuadro maravilloso de las lavanderas del Zamora. Sí, a mí me obsequió un cuadro que tenía tal como eran las lavanderas antes en el río Zamora, ¿no? Y como se bañaba la gente y todo en el río Zamora, porque no había otro lugar donde. Porque antes, como le explicaba yo, no habían
no había grifos ni nada, sino pozos en todas las casas. Y para bañarse había que irse al río y ahí se veía pues a las lavanderas. Entonces él me obsequió un cuadro exactamente como era el río Zamora en nuestro tiempo. Es decir, él se fue niño a Quito, pero se llevó Loja en el corazón. En el corazón, él la llevó en la mente porque todo lo que él pintaba era relacionado con lo de Loja. Y hasta ahora él recuerda mucho a Loja. Y a propósito, en la niñez de ustedes dice que siempre se bañaban en el río Zamora, ¿no? Era maravilloso ese río. Era maravilloso, tenía bastante agua y sobre todo los muchachos disfrutábamos mucho en el baño en el río Zamora. Era helada el agua, por supuesto era helada, pero ahí disfrutábamos todos jugando en el río. Y la montaña llegaba seguramente hasta donde hoy es el cuartel de caballería, ¿no? Sí, pues todo eso era una montaña completa, porque sauces y todo, pues había en toda la orilla del río. Era muy bonito, y en nuestro tiempo era mejor que el de ahora. En cada calle que salía hacia el río, en cada calle transversal, habían los honditos para bañarse. O los hacíamos los muchachos cogiendo las piedritas y formando los honditos que habían, a pesar de que el río mismo traía bastante agua. Y ahí hacíamos nosotros los pocitos que llamábamos con piedritas y formábamos, ahí nos bañábamos. Señora Michita, su colegio está celebrando el centenario, el Colegio Santa Mariana de Jesús, el centenario de fundación. Queremos que nos recuerde usted algo más acerca de su querido colegio. ¿Cómo pasaba usted en el internado? De este licenciado, ¿qué le puedo decir? Yo quería mucho a mi colegio y lo sigo queriendo hasta ahora. Cuando estuve interna, yo no hubiera salido del internado si no me hubieran sacado. Yo me enseñé muchísimo. Pasábamos días muy lindos, las religiosas eran muy queridas, muy buenas, a lo menos yo las quería muchísimo a toditas. Y pasábamos encantadas en el colegio, ellos nos hacían pasar lo mejor que podían, nos llevaban a pasear los domingos, que eran las únicas saliditas que teníamos en el internado. ¿A dónde eran los paseos? Por la orilla del río, pues no había otro lado tampoco. Por la orillita del río nos llevaban, pero ya para nosotros eso era mucho. Esa salidita ya era bastante, porque nosotros no veíamos la luz de lo de afuera, porque no teníamos derecho a salir del colegio. Nos recuerda usted algo muy importante, ¿no? Aquella época estudiantil. Recuérdenos también de qué año a qué año más o menos estuvo estudiando usted. ¿Dónde las Marianitas? De las Marianitas desde cuarto grado. Desde cuarto. En cuarto grado fui yo en que enseñaba a la Madre Luz María ese grado. ¿Hasta qué año estuvo usted? ¿Hasta el séptimo? Hasta el séptimo. Al octavo ya me sacó mi papá. ¿No puede precisarnos en qué año ingresó usted a la escuela de las Marianitas? ¿O de cuántos años? Usted es nacido en el 9, ¿no? Sí, en el debe haber estado, como le dije, nosotros estudiábamos, teníamos profesor en Hacienda y nos sacaron ya para cuarto grado, no sé, pues de qué edad habré estado, sí, no sé. Según lo que usted nos ha podido contar, usted ha estado en el colegio por 1920 al 23, porque usted salió en un carro alegórico cuando se celebró el centenario de fundación del Colegio Bernardo Valdivieso en 1922, y por entonces dice que tenía unos 13 años usted. Sí, debo haber tenido unos 13 años cuando salí, 13 a 14, no tenía más tampoco. Recuérdenos cuáles eran las madrecitas que enseñaban en ese tiempo, a ver los nombres. Las madrecitas eran, la superior era la Madre Filomena, la de piano, la Madre Marciana, de clases la Madre Marta, Madre Luz María, Madre Amada, Madre Enriqueta, la Madre Delia, la Madre Laurita, la Madre, ¿cómo se llamaba? Angelina, no era Angelina. ¿Cuál era la madre que más recuerdos le dejó a usted? La Madre Amadita, porque ella era la profesora mía. Y las del internado, que eran profesoras de clase, pero también cuidaban el internado, que era la Madre Laurita y la Madre Enriqueta. ¿En ese entonces enseñaban piano también? Enseñaban piano, que era la Madre Marciana la que enseñaba el piano, la Madre Adelaida. Algo muy importante, usted nos decía la celebración que hacían, creo, de 3 Reyes, ¿no? Dentro del internado. ¿Cómo era? Sí, en 3 Reyes hacían la fiesta para las internas. Entonces acostumbraban poner en una torta
en un pedazo de torta, ¿no? Un poroto en una y una alberja en la otra. A la que le tocaba, pues le ponían, ¿no? Y a la que le tocaba el poroto era el rey, y la que le tocaba la alberja era la reina. En un año me tocó a mí la alberja, pues era reina, ¿no? Y entonces a otra chica que era de una Bustamante, Isabel Bustamante se llamaba, era de Macará, esa le tocó ser rey. Así que hicimos gran fiesta en la noche y con las madrecitas, pues, y las chicas, las internas, y pasamos hermoso la noche. A las reinas pues nos tocaba todo el gasto, hacer todo lo que podíamos hacer, pues, para agasajar a las internas también y todo, ¿no? Entonces allí también tuvimos, como le contaba ayer, la señora Rosa Amelia Paladines, que tocaba bonito la guitarra y cantaba, nos hizo pasar la noche hermosísimo, pasamos bonito. Ah, Rosa Amelia era compañera del internado. No, ella ya había salido, pero iba siempre al colegio, estaba ahí en el colegio, y esa noche ya cantaba, y yo me acuerdo hasta la canción que cantaba. ¿Qué canción cantaba? Nos cantaba por unos ojazos negros, esa nos cantaba, entonces estamos encantados, esas eran las fiestas del colegio. Bueno, y además de la reina y el rey que se disfrazaban, había el niño Jesús y... Pero eso era en Navidad. Ah, ya. En Navidad, bueno, yo poco pasé en el colegio porque ya salíamos a vacaciones, entonces no pasaba en el colegio, más bien carnaval pasábamos en el colegio. ¿Y cómo era ese carnaval en el colegio? En el carnaval, pues no había carnaval, allí no podíamos, y el año que quisimos nosotros a hacer carnaval, pues nos castigaron, nos arrodillaron. Entonces en ese tiempo estaba en Santo Domingo el padre Moreno, de superior, y fue a ver al colegio y le contamos que nos habían castigado por haberle tirado unas florcitas a la madre. Entonces él dijo que ahora él nos va a hacer carnaval, y nos hizo pasar a que toque la madre Marciana el piano y que bailemos. Ya pedimos nosotros a las mamás serpentinas que nos lleven serpentinas, y pasamos un hermoso día de carnaval ahí en el colegio. Esos eran los carnavales en el colegio. A lo mejor fue la primera vez que... La primera vez, porque nos castigaron. Entró el juego de carnaval en el internado. Nos castigaron por haberle tirado unas florcitas a la madre de él. Nos arrodillaron en un empedrado que había terrible, pura piedra. Ahí nos arrodillaron castigados. Y a propósito de eso, ¿cómo era? Píntenos cómo era su colegio. Era en el mismo sitio donde hoy está, ¿no? Bueno, el colegio era... Afuera no había colegio, se lo empezó ya cuando nosotros teníamos hasta las chicas ahí. No había edificio. No había edificio, era un paredón nomás allí. Entonces, para adentro había un edificio viejo, el colegio era bien viejo. Así que allí mismo era el internado, las clases y todo era en la misma parte vieja del edificio. No había colegio nuevo, no. Y detrás del colegio, en la parte esa que sale a la calle Juan José Peña, había siempre ese molino de agua, ¿no? Sí, ahí había el molino, y al lado de acá también no había sino un paredón, no había edificio, no, sino un paredón bien alto, para el lado de donde ahora ya tienen edificio las Marianitas, y para allá había el molino, ahí no había edificio de ninguna clase, el edificio viejo que lo tumbaron para hacer el nuevo ahora nuevamente. Pero les enseñaban manualidades también. Todo, allí había flores, enseñaban dibujo, bordado, tejidos, se hacían exposiciones con cosas muy bonitas que se hacían, porque había profesora para todo y hora señalada para cada cosa. Así que se bordaba toda clase de bordados a mano, a máquina. Y también habían flores que se hacían en exposición, se ponían cosas muy bonitas. Ahora yo creo que... ¿Tejido también había? Tejido de agujones, de crochet, de todo. Doña Michita Burneo de Arias, deseamos un mensaje para el Colegio Santa Mariana de Jesús, que está celebrando su centenario ahora en el 88-89. Para mi colegio, que fue tan querido, solo deseo que siga siendo el mismo colegio de las Marianitas, y que las alumnas correspondan al cariño que tienen las madres a sus alumnos, y que todo sea felicidad. Así concluye una segunda participación en Loja de Antaño de doña Mercedes Burneo de Arias.
con una sonrisa dulce y la boca encendida. Y yo he puesto en mi alma, silenciosa y tranquila, a soñar a la sombra de tus largas pestañas, a soñar a la sombra de tus largas pestañas. Heroico te negué la entrada en mi pecho, mientras mis fuerzas de hombre pudieron resistirte, pero tú me venciste y hoy estoy en tus manos como la blanda cera en manos de un artista, como la blanda cera en manos de un artista. Deja hoy que mi palabra en amor se te acerque y te diga al oído la verdad de mi alma, mi devoción ardiente por tu rostro moreno, por tus manos de seda y tu cuerpo pequeño, por tus manos de seda y tu cuerpo pequeño. Heroico te negué la entrada a mi pecho, mientras mis fuerzas dio pudieron resistirte, pero tú me venciste y hoy estoy en tus manos como la blanda cera en manos de un artista, como la blanda cera